Shabbat Shalom a todos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hemos ido caminando poco a poquito y yo aquí les pongo como una breve introducción, muy breve introducción, que el libro de los Hechos es tal vez una de las herramientas más valiosas que tengamos en este momento para comprender la estructura de la comunidad de creyentes del primer siglo. Era la forma o es la forma en la que nosotros podemos hoy saber la manera en que el evangelio fue expandiéndose, en que el evangelio fue llevándose a cada uno de los confines del mundo. Y este procedimiento y este proceso y esta forma en la que sucedió está implícita ahí, en el libro de los Hechos. Si no hubiese escrito Lucas el libro de los Hechos o este segundo volumen de la obra completa que le escribe a Teófilo, hubiera sido verdaderamente complicado que nosotros pudiéramos tener un conocimiento tan amplio y tan pleno. Inclusive, tendríamos las cartas de Pablo, pero no tendríamos el proceder del mismo dentro de la iglesia de Shaul, de Pablo. Y esto sería trágico. ¿Por qué? Porque gracias a que hoy tenemos el libro de los Hechos, podemos saber que Pablo no puede ser malinterpretado en las muchas formas en lo que lo ha sido con respecto a el asunto de abandonar la ley, por ejemplo, ¿no? De abandonar los preceptos que se habían dado desde un principio para generar una nueva estructura de entendimiento y conocimiento hacia Dios. Pero el libro de los Hechos, Baruch Adonai, bendito sea el Eterno, que es así, nos da el conocimiento para poder saber que no era así. Que Pablo jamás abandonó la estructura primigenia, por decirlo así, que la escritura era la base, o la Torá, o los 5 primeros libros del Pentateuco, o la Biblia misma, en su primera parte, por decirlo así, porque se ha dado a dividir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y podemos saber que en el caso, por ejemplo, de Shaul, a través de tener el libro de los Hechos, él seguía buscando y haciendo las cosas conforme a lo que el Señor había enseñado. Y esto es muy bueno. Esto nos da mucha luz. El libro de los Hechos es uno de los libros más importantes que cualquier comunidad de creyentes debería estudiar, debería conocer, porque el objetivo es que nosotros podamos ser como esa comunidad que empezó, que se expandió y que se fortaleció a través de los años y el tiempo. Lamentablemente eso no se quedó así, no fue estático. Después Roma vino e hizo todo lo que hizo, pero el modelo de nosotros a seguir y a mirar y entender es la estructura de la comunidad del primer siglo, la estructura de los apóstoles que enseñaron lo que Yehoshua o lo que Jesucristo nos había mostrado y que ellos fueron dándole a cada uno de los creyentes que se iban incorporando conforme a la voluntad del Eterno. Y tú te vas a dar cuenta que a través de que vamos a ir caminando por los capítulos del libro de los Hechos, vamos a poder ir observando todo este proceso, todo este caminar, todas estas circunstancias que fueron mostrando y que fueron dando camino y paso a que el Señor fuera dando a través de algunos personajes dentro de la historia las bases y fundamentos para lo que hoy nosotros entendemos como el seguir a Yehoshua, a Jesucristo. Muchos llaman cristianismo, pero es que el cristianismo realmente al día de hoy es otra cosa muy distinta. Entonces nosotros, por eso la iglesia se llama los del camino, ¿no? Porque así era como se hacían conocer ellos. Nosotros somos los que siguen el camino. Porque Yehoshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de ¿quién? De Él. Bueno, pues nosotros somos los que andamos en ese camino. Entonces, así como en aquellos días se presentaban como los del camino, inclusive les conocían como la secta de los del camino.
Y es muy importante esto de la secta porque al día de hoy todo lo que es sectario o todo lo que se llame secta suena a demoníaco y satánico, ¿no? Es que si es una secta, esto es del diablo. No, es que en la realidad hay ignorancia en ese sentido. Y lo único que se refiere secta es a que estás en un sector distinto, a que te separaste de lo que es el común. Y eso fue justo lo que sucedió con ellos. La semana pasada decíamos que nosotros como creyentes en Mashiach y que vamos conforme a la voluntad de Él, haciendo las cosas, guardando Torah, guardando la ley, guardando conforme a lo que está escrito, no encajamos en ningún lado, ¿no? No encajamos dentro del cristianismo convencional, porque el cristianismo convencional abandonó la Torah y dijo que ya no hay para qué cumplir absolutamente nada de lo que decía el Antiguo Testamento, porque Yehoshua había abolido todo. Cristo había abolido toda la ordenanza de guardar sus mandamientos. Hombre, cosa que no es cierto, porque el Señor mismo dijo, ¿no? Yo no vine a abolir ninguna ley, sino vine inclusive a ampliarla, a hacerla potente, a darle sustento. Pero tampoco encajamos entre el pueblo judío, ni queremos encajar, la verdad, porque es que esa es la tendencia de muchas de las líneas de doctrina que empiezan a guardar Torah, creen que es ir conforme a lo que dice el judaísmo, y entonces se vuelven, ahí sí, judaizantes, ¿no? Empiezan a usar prácticas judías y hacer las cosas al estilo judío. Nada, nosotros no compartimos tampoco esa parte, no hacemos conforme a ellos. Pero lo que sí hacemos es obedecer lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura conforme al original. Lo que dice la Escritura sin haber sido ya interpretada. ¿Me entiendes? Porque eso es algo muy importante. Las religiones lo que hacen es que interpretan. Las líneas doctrinales de enseñanza, como son las evangélicas, como es la línea pentecostal, la línea bautista, inclusive la línea católica, inclusive dentro del propio judaísmo, los ortodoxos, los ultraortodoxos, los hasídicos, todos tienen ya impregnado el adoctrinamiento, lo que los sabios dijeron, lo que los padres de la iglesia interpretaron. Pero nosotros no podemos ir tras de eso. Nosotros debemos ir tras de lo que dice la Escritura conforme lo que dice la Escritura. Aunque eso nos vuelva parte de un sector distinto, como sucedió con ellos. En aquellos días, fíjate nada más, ¿no? Estaban los apóstoles siguiendo conforme a lo que el Señor había ordenado que se debía hacer, y ellos ya no encajaban en el judaísmo tradicional rabínico. Ya no encajaban, y por eso fueron perseguidos. Y por eso fue perseguido el propio Yehoshua. No encajaban en la tradición judía y las costumbres y el cúmulo de reglas y tradiciones que se habían generado y que se habían inventado a través de los años, de los siglos. Pero tampoco encajaban en la religión helénica, griega, que era lo que Roma en ese momento estaba pues teniendo como la base de su estructura religiosa. No encajaban tampoco. Y nos encontramos nosotros en la misma posición y situación que todos y cada uno de los apóstoles y de los creyentes del primer siglo. Eso nos hace ver que vamos por buen camino. Vamos por buen camino, porque estamos haciendo lo que cada uno de ellos hizo en el tiempo y en el momento en el que Yehoshua, Jesucristo, nuestro Señor, estuvo en la tierra. El capítulo 1 será entonces el puente entre la resurrección de Yehoshua HaMashiach, de Jesucristo, y el continuar de la obra a través de su Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, conforme a las intenciones y voluntades del Creador. Esto es muy importante que lo comprendamos. Las intenciones y las voluntades del Creador son eso que hoy nosotros entendemos y conocemos como Espíritu Santo, como Ruach HaKodesh. Y es necesario entenderlo de esta manera para que no nos perdamos ni, como bien decía Pablo, en fábulas ni en creencias extrañas, ¿no? O místicas que nos hagan pensar
que el Espíritu de Dios es un ente, un ser que se mueve. No, son las voluntades y las intenciones del Creador, que un día caminó entre nosotros y realizó la obra más espectacular que nunca nadie jamás haya hecho. Entregarse a sí mismo para la redención y el perdón y justificación del hombre. Bueno, pues el Señor estuvo entre nosotros, pero cuando el Señor se va, ¿qué es lo que deja entre nosotros? Su carácter, sus intenciones, su voluntad, su poder, sus instrucciones, su mente. Yehoshua ya no estará, o Jesucristo ya no estará más con ellos físicamente, pero su espíritu será derramado sobre todo creyente. Esto significa que sus intenciones estarán en todos los que a él reciben. Y me gustaría hacer mucho hincapié en esta parte. Las intenciones de Adonai estarán, y de Jesucristo, que es el mismo, por eso cantábamos el Shema al principio, y lo cantamos cada que empezamos nosotros, empezamos cantando el Shema, y posteriormente la Braja. Pero es importante entender que Adonai uno es, porque cuando se habla de Jesucristo se está hablando de Dios. Cuando se habla de Dios se está hablando de Jesucristo. ¿Vale? De Hashem, de Adonai, Elohim, como quieras llamarle, pero es el mismo. Entonces, cuando el Espíritu de Jesucristo o el Espíritu Santo, por eso es muy importante entender qué es el Espíritu, las intenciones del Señor para nosotros. Por eso cuando el creyente llega y conoce a Jesucristo, a Yehoshua, y entrega su vida y entonces recibe el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Está viendo una acción mística en donde un espíritu viene y entra dentro de él y lo posee. ¿Es eso lo que sucede? No, no es eso lo que sucede. Lo que sí viene a ti es el poder de Dios, el poder de lo alto. Entonces soy un hombre poderoso. Claro que eres poderoso para lo que el Señor está poniendo delante de ti, su Espíritu. ¿Cuál es el poder que recibimos nosotros cuando somos bautizados por el Espíritu? El poder de entender, el poder de comprender y el poder de llevar a cabo la Escritura, las instrucciones, las voluntades de Dios en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso las personas sin Espíritu Santo, como hablábamos hace algunos días de estos teólogos le llaman por ahí, ¿no? Los teólogos ateos, completamente ateos, teólogos, gente intentando explicar la deidad de Dios, su voluntad y la manera de interactuar con el hombre, pero siendo ateo. Porque no hay Espíritu Santo. Porque no hay Ruach HaKodesh. Y tú te vas a dar cuenta que casi todos estos teólogos ateos, el problema es que no reconocen a Jesucristo como Dios. Porque uno de los requisitos para tú poder recibir Espíritu Santo en tu vida será indudablemente el reconocer a Jesucristo como Dios, como el Creador. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que va a hacer que entonces la voluntad del Creador esté en ti. Ese es el famoso Espíritu Santo que se habla tan elocuentemente en las iglesias. Por eso nosotros no le oramos al Espíritu Santo. ¿Cómo le vas a orar a la mente del Señor? ¿Cómo vas a orar a la voluntad del Señor? El Espíritu Santo está ahí como el dunamis, el dunamis que se dice en el griego como el poder, ¿no? Porque dunamis habla de fuerza, de poder. Y es esa fuerza y este poder que va a venir para que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Pero ¿a la voluntad de quién? Del Eterno. Y el Eterno es Yehoshua. Si tú no reconoces a Jesucristo como el Señor, como el Creador, y el único que puede salvar tu condición caída, no tienes Espíritu Santo.
Y perdón por aquellos que crean que solo el hecho de guardar las instrucciones del Señor y ir conforme a lo que dice la Torá les va a dar salvación, como sucede con el pueblo judío. Por eso me da mucha risa cuando nosotros nos tachan de judaizantes. Y dices, ¿pero de qué me hablas? Yo obedezco la Torá, obedezco las instrucciones tal cual están ahí porque he sido salvado. Porque el Espíritu del Señor vino a mí, sus intenciones, su capacitación, las competencias, y hoy puedo mirar con claridad a través de lo que dice la Escritura. Hoy somos verdaderamente libres, inclusive de nosotros mismos y de las ataduras del mundo, porque tenemos la capacidad de entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, sus intenciones estarán en todos los que a Él reciban. Pero si tú no recibes al Señor en tu vida, y me refiero a recibas porque tienes que obedecer, tienes que entregar tu vida a Él. Si no es así, no puedes. Y la única forma de poder lograrlo es reconociendo a Yehoshua como nuestro Señor, Rey, Creador y Salvador. A Jesucristo. Amén. Entonces, en esta pequeña introducción, vamos a Hechos 1, capítulo 1, y llevamos al verso 4. Y dice así, mientras él estaba reunido con ellos, o sea, Jesucristo, Yehoshua, les ordenó, no se vayan de Jerusalén, sigan esperando lo que el Padre ha prometido, aquello de lo que les he hablado. Durante el tiempo en el que Yehoshua estuvo caminando con ellos, Jesucristo estuvo caminando con ellos, todo el tiempo que estuvo con ellos estuvo instruyéndoles, pero hubo un tiempo en el que ya los instruyó de una manera distinta. Yehoshua ha estado 40 días, ¿se acuerdan? Hablábamos la semana pasada, 40 días después de haber ascendido, haber sido entronizado y habiendo sido ya vuelto glorificado, ¿no? Había regresado ya en su gloria. Y estuvo con ellos 40 días. Y Yehoshua estuvo dando instrucciones a ellos, les ha instruido, y por eso les dice, conforme a lo que les he hablado, sean pacientes y esperen lo prometido, porque llegará, y llegará conforme estaba escrito por los profetas desde mucho tiempo antes. Ezequiel 36:23 dice, yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Hashem, que yo soy Elohim, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai, el Señor. Ahora, ¿cómo sería vista su santidad a los ojos de ellos? Según lo que dice Ezequiel, es que la santidad del Señor sería vista a los ojos de toda pueblo, raza y nación. ¿Cómo sería visto ante los ojos de todos ellos? Bueno, lo que nos viene a la mente enseguida es la segunda venida de Yehoshua, ¿no? De Jesucristo, y que toda rodilla se doblará. Pero no habla de eso Ezequiel. No habla en esa porción de eso. No habla todavía proféticamente de la segunda venida, sino está profetizando esto, que recibiremos Espíritu del Eterno y que todo el mundo podrá conocer a Dios a través de su pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la lógica del por qué? Es que todo el mundo podrá mirar a Yehoshua en cada uno de nosotros. Porque al nosotros tener sus intenciones, su mente, su voluntad, caminaremos, andaremos y viviremos conforme a ello. Y entonces todo el mundo podría decir, es que, ¿cómo te pareces a lo que el Señor hacía y decía? Eres un seguidor de Cristo, ¿verdad? Claro, actúas como Él. Vivías o vives como Él vivía.
Y eso es a lo que a los apóstoles les vale que les digan, ustedes son como él. ¿Se acuerdan a Pablo? A Pedro, perdón, no Pablo, a Pedro, a Kefa. ¿Qué le dice la mujer cuando están ahí en la fogata? Tú hablas como él hablaba. Tú eres de ellos. Es que te comportas igual. Y Kefa dice, no, Pedro dice, no, yo no. Maldice y cuánta cosa hace, ¿no? Pero porque era evidente que todo el que tenía las intenciones del Señor y su manera de andar era reconocido como un seguidor de él. No sé si a ti te pasa, pero si tú convives mucho tiempo con una persona, empiezas a hablar como esa persona o empiezas a tener las mismas formas y las mismas maneras. Eso pasa cuando nos casamos, ¿no? Tanto la esposa como el esposo empiezan a adoptar muchas formas, muchas maneras, y a veces tú te das cuenta que alguno es más dominante que otro, porque dicen, oye, hablas como tu marido, o hablas como tu esposa, ¿no? A mi mujer cada rato le dicen, ¿que ya eres mexicana o qué? ¿No? Porque habla muchos modismos mexicanos, por ejemplo, porque está siguiendo el patrón de quien está todo el tiempo con ella a su lado. Y entonces ellos serían exactamente lo mismo. Tendrían ya dentro de sí, a través del Espíritu de Dios, este patrón de conducta, esta voluntad, y podríamos ser identificados o debemos ser identificados. Por eso es imposible que alguien que tiene el Ruach HaKodesh, que tiene Espíritu Santo, que tiene las intenciones del Señor en su vida, pueda seguir siendo el mismo que era en el pasado. Hombre, estamos en un proceso de transformación, de santificación progresiva, pero es progresiva, ¿no? Yo que soy informático siempre pienso en ejemplos informáticos, ¿no? Cuando tú pones un archivo a que se copie a otra carpeta, aparece una barrita que hay un progreso de que se está cumpliendo, ¿entiendes? Ese archivo está pasando y tú estás tan tranquilo y contento porque ves que está pasando, pero ¿qué sucede cuando se queda ahí y no sigue avanzando? Te preocupa, ¿no? La comunión con que tenga, pues será eso, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, recordemos, ¿no? Hay cuántos dichos no hay por ahí, ¿no? Que dice que el que anda con lobos, aullar se enseña, ¿no? O aullar aprende, ¿no? Entonces, hombre, eso es una realidad. Y lo que está diciendo el dicho es eso, justamente es eso. El que camina con el Señor, de la mano del Señor, andará conforme a la voluntad del Señor. Esa es la realidad del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Vino el Espíritu de Dios, nos dio las competencias, nos capacitó y nos puso su voluntad en cada uno de nosotros. A los apóstoles les dijo, no, fuera de mí, o sea, fuera, despegados de mí nada podéis. Claro, separados de mí, nada pueden hacer. Como el pámpano, ¿no? Pone el ejemplo del pámpano. Pone el ejemplo de la vid, ¿no? El pampanito es esto que une a las uvas con el tronco. ¿Y sabes si se separa? Se seca, se mueren. Claro, y si es que bien va, ¿eh? Porque igual y sirve para nada, ¿no? Porque se va a descomponer, se va a corromper. Si nosotros estamos unidos al Señor, bueno, pues este pámpano, el cual nos permite estar conectados con Él, es el Espíritu de Dios. Pero solo, única y exclusivamente a través de la vid es que podemos conectarnos. ¿Quién es la vid? La vid es Yehoshua, es Dios mismo que se encarnó para este propio fin. Hay muchos tipos de vid. Porque yo soy la vid verdadera. Pues. Hombre, es que es interesante esto, ¿no? Hay muchos tipos de vid, claro. Hay muchos tipos de enchufes a los que te puedes conectar y fuentes de información y de energía a las que te puedes conectar. Pero ninguna es fiable como lo es el Creador mismo. Mira el mundo allá afuera. Es una fuente inagotable de voluntades, intenciones, deseos, sentimientos, emociones.
inagotable, está ahí afuera. Pero todas te llevan a un punto. Te autodestruyes. Porque te generan el que tú seas tu propia voluntad y tus propios apetitos y tus propios deseos sean lo que manda en tu vida. Por eso lo hemos dicho tantas veces. Cuando guardamos Torah, somos libres. Libres del pecado. Libres inclusive de nuestra propia carne. De nuestros propios deseos, de nuestros propios apetitos que no son buenos. Y no son buenos no porque el ser humano sea en su totalidad malo, pero el hombre es corrupto, el hombre tiene una naturaleza caída. Sería bueno, ¿no?, que el humano sea entrenado desde pequeño en la escritura, ¿no?, para no tropezar tanto. ¿Te acuerdas lo que leíamos en el Shema? ¿Te acuerdan? El principio. Díselo a tus niños de cuando sean pequeños, ¿no? Díselos en todo tiempo y en todo momento. Cuando se levantan, cuando se acuestan, en el camino, en todo tiempo. Y eso no significa que tú vayas y solamente le cantes el Shema para dormir y para despertarte. Ah, qué lindo, qué bonito. Sí, qué padre, así es también el pueblo judío, así lo hace. Pero no se refiere a eso. Se refiere a que las instrucciones de Dios estén desde muy pequeñito en todo tiempo en la vida de Él. En todo tiempo en la vida de la criatura, en todo tiempo en la vida del individuo. ¿Por qué? Porque eso garantizará entonces que estará lleno de las intenciones y de los deseos del Señor para cada uno de nosotros. Y vivirá conforme a ellos. Amén. Entonces, ¿cómo sería vista su santidad a los ojos de cada una de las personas de este mundo? Shabbat Shalom. ¿Cómo sería visto? Pues a través de haber recibido el Espíritu de Dios, vivir en su voluntad y hacer conforme a lo que Él nos enseña. ¿Cómo podría el hombre ver su santidad sin haber recibido ya juicio y condena por su condición de hombre caído? ¿Cómo podría? Porque si tú decides, no, es que para yo poder ver a Dios, tengo que ver a Dios mismo. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Porque si tú decides ver a Dios en su plenitud, habrá juicio y condena. Pero ¿qué tal si es a través del Ruach HaKodesh? A través del Espíritu Santo. Ahí la cosa cambia. A través de su santidad manifiesta en la vida de cada uno de los que han sido restaurados y convertidos en hijos suyos. ¿No es cierto? Su espíritu, sus intenciones, operando en cada uno de los suyos. Ese es el verdadero propósito de recibir Ruach HaKodesh. Esa es la verdadera razón por la que un día de Shavuot, de Pentecostés, fue derramado el Espíritu de Dios sobre todos y cada uno de ellos. Dio el banderazo de salida, ¿no? Para que entonces todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree tenga el poder de Dios. Y sabes, este poder bien interpretado salva vidas. Este poder bien llevado a cabo restaura matrimonios, restaura naciones inclusive, a través de ir caminando en su voluntad, no de maneras mágicas. Claro, el Señor puede hacer milagros, siempre va a poder hacerlos. Yo soy un testigo de ellos. He sido testigo de muchos milagros en mi vida. He sido testigo de sanidades, he sido testigo de transformaciones, de mentes destruidas. Pero será solo una vez que entendamos cuál es el fundamento y el porqué del Espíritu del Señor está en nosotros, que se podrá manifestar todo su poder, su Espíritu, sus intenciones, operando en cada uno de los creyentes. Y eso es algo que se ha devaluado, ¿sabes? Porque a veces pareciese que el hablar de milagros o el hablar de cosas que pueden suceder cuando hablamos del Señor ha sido devaluado. Ha sido como algo que ya no se piensa que suceda. Inclusive si sucede es malo. Aléjate de las iglesias con milagros. No, es que esa no es la razón. Aléjate de los que se inventan los milagros.
de los que inventan y de los que ocupan toda esta estructura para generar todo un teatro y toda una puesta en escena. No. Los milagros del Señor, el poder de Dios sigue en los suyos, sigue operando en su pueblo. Solo que no se va a manifestar de maneras burdas y absurdas. Se le quita el valor también, ¿no? De decir que esto ha sido un milagro. No, esto es obra de la ciencia, es obra de... Mira, por ejemplo, ¿no? Se quita el valor. Claro, se le ha ido demeritando los valores de las cosas verdaderas que provienen de parte del Creador, pero no tiene por qué ser así. Nosotros no debemos olvidar que el Señor dice que recibirán poder de lo alto. Ahora, lo primero que deberíamos nosotros pensar es lo siguiente. ¿Cuál es la primera función de este poder que viene de lo alto? Que yo, recibiendo este poder, pueda ir y sanar gente. No, lo primero que tiene que suceder es que sane mi propio corazón. Sanidad de tu corazón. Tiene que haber primero sanidad en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, ¿no? Inclusive, cariño, bueno, perfecto, perdón, gracias. En tu mente, en tu espíritu, ¿me entiendes? La sanidad de la cual se habla ahí, ¿no? O de la cual nosotros debemos pretender o querer tener, pero ella tiene que empezar primero en nosotros. Debe de empezar primero en cada uno de nosotros, para que entonces podamos manifestar el poder del Señor, ¿no? A otros. No está peleado. No debemos por interpretar que un milagro sea una expresión que al día de hoy ya no se maneja. Es mentira. Los milagros suceden todos los días. Sigo junto con Erlais a un hermano que está en México transformando vidas todos los días, levantando gente de la calle. También a veces perdemos como eso de al ver tantas cosas, pierdes como la ilusión de decir, esto es un milagro. Mi milagro es más grande, o decir, este milagro no es tan grande. ¿Sabes qué pasa? Que el ser humano es tan tremendo que empieza a normalizar las cosas. Sí. Normaliza el hecho de que pueda suceder o no un milagro en la vida de una persona. ¿Entiendes? Bueno, pero es que esto ya no se ve. Eso fue antes. Eso ya no sucede. Y sabes, normalmente nosotros queremos encajar o encuadrar el poder de Dios a nuestra forma y a nuestra manera. Para decir que es un milagro. Claro, pues no. Porque yo te voy a decir algo. El simple hecho de que tú llegues a sus pies es un milagro. Decíamos, ¿no, Monty, el otro día? El verdadero milagro ya sucedió. Y el primer milagro que vas a ver en tu vida es ese. Que Yehoshua te trajo hasta sus pies, transformó tu corazón, transformó tu espíritu, transforma tu mente cada día y te empieza a dar poder, el poder que viene de lo alto para empezar a ejecutar su obra, no la tuya, en esta vida. Y aún así no estés con él, el milagro de seguir vivo, de que te sigue dando las oportunidades. El despertar cada mañana. Aunque no lo aceptes todavía, estás ahí y te está dando tantas oportunidades. Claro, exacto. Fíjate, ¿no? Cómo la humanidad entera se beneficia de los milagros del Señor. Aun cuando a veces ni siquiera se le reconozca. O a veces ni siquiera vayan en pos de. Todos los días amanece. La lluvia no para de caer cuando debe caer. Los ríos siguen corriendo. Los mares están ahí. Porque comentamos el otro día, ¿no? Si hubiera dos dimensiones, ¿no? Que vivimos en la misma situación, pero en dos dimensiones, uno más consciente y el otro Claro. que no es. Claro. Uno es consciente de que existe un Dios y el otro, pues... Sí, el otro vive por inercia, exactamente, por una inercia de simple hecho de estar vivo, ¿no? Fíjate, Ezequiel 36, 23, vamos a continuar con el 24, dice: yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahí está la transformación. Ese es el primer milagro.
Mira, hablábamos, David, antier, que nos vimos, y decíamos, ¿no? Hemos sido testigos de la primera resurrección. Y no refiriéndonos a la de Yehoshua, sino a la de que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos, en infracciones, en pecados. Y cuando el Señor nos restauró y nos levantó, nos dio vida. Volviste a respirar. Tu espíritu volvió a tener vida. Exactamente. Fuimos nuevamente así, ese pámpano, ese fruto caído, ese pámpano separado, fue vuelto a injertar, se injertó nuevamente. Volvimos a tener otra vez aliento de vida verdadera. Ese es el primer milagro. Y por eso el Señor dice en su profecía, todo el mundo podrá verme a través de mi pueblo. A través de los que viven conforme a mi voluntad. A través de los que me reconocen como su Señor y Rey. Y esto, les pongo yo aquí, es lo que todo creyente en Mashiach experimenta cuando ha llegado a sus pies. Ya no vive más conforme a su mente e intenciones. Son las intenciones de su Creador. Ahora están en cada uno de los que han creído y han sido salvos. No nos movemos ya conforme al mundo. No nos movemos ya conforme a la carne. Inclusive te voy a decir algo. Porque mucha gente puede saberse o decirse con una moral tan alta que no necesita a Dios, porque todo lo hace bien. Pero te das cuenta que la moral no alcanza. La moral del hombre no alcanza para darle libertad. Porque de lo que estamos hablando, del milagro que estamos hablando, no es de solamente tener un espíritu que nos lleve a caminar vidas rectas en esta vida. Ya no delinquimos más. Ya no andamos conforme a nuestra carne. Ya no andamos a las bajas pasiones. Ya no andamos en delitos y transgresiones. ¿Vale? Y el moral puede decir, yo tampoco. Ya no ando en delitos y transgresiones. Pero cuando mueras, ¿qué va a ser de ti? Porque el verdadero milagro de recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es la vida eterna. No los 80, no los 70, no los 90 o 120 años que vayas a vivir en esta tierra. Es la esperanza verdadera de que tendremos vida eterna en el Señor. Por eso es impactante y a la gente no le cabe en la cabeza que el creyente diga, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo entienden. ¿Pero cómo? Si te mueres, te moriste, ya no. El morir es solo un paso. Y todos estaremos en ese paso y todos llegaremos ahí. El problema es cuando el Señor te resucite. Porque en el último día el Señor levantará a todos. A unos antes, cuando Él venga, ¿no? Dándoles una naturaleza nueva, siendo criaturas nuevas, todos los creyentes, y todos los demás seguirán durmiendo, pero un día serán despertados también para juicio y condena, para vergüenza. Ese es el verdadero milagro. No solo vivir vidas rectas, no solo ser moralmente correctos. Claro, se manifiesta de esa manera en nuestra vida cuando empezamos a vivir vidas que le honran y le dan gloria. ¿Sabes lo primero? Y lo hemos dicho muchas veces, que el Señor te devuelve cuando llega a tu vida. Te devuelve la dignidad. Tienes una identidad correcta, nueva, pero la dignidad te la devuelve el Señor porque esa dignidad se perdió a través de ¿qué? De vivir una vida carnal, una vida que iba en pos de tus deseos, de tu carne, de tus apetitos. Pero lo más importante que debemos entender es que el hombre se denigra cuando no cumple con el propósito para el cual fue hecho. ¿Y sabes lo que hace el Espíritu Santo? La mente de Cristo, su voluntad y sus intenciones cuando vienen a ti, te hacen caminar conforme al propósito para el cual fuiste hecho. Te genera las intenciones correctas y el propósito de Dios empieza a vivir en ti. Y eso todo el mundo lo notará. Todo el mundo lo verá.
Pero no se queda ahí, sino nos da una perspectiva a la eternidad. Que eso es lo que verdaderamente nosotros debemos luchar y buscar todos los días de nuestra vida. No en nuestras fuerzas, porque mira lo que pasa cuando andas en tus fuerzas, en el mundo, sino en la capacitación que el Señor te ha dado a través de su Espíritu Santo. Y dice el 27 del 32 de Ezequiel: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Entonces, todo creyente que tiene Ruach HaKodesh tiene que andar conforme a la voluntad del Eterno, obedeciendo sus mandamientos, sus decretos y cada uno de los procesos que él puso implícitos en su Torah, en su escritura. Debió ser impactante, les pongo yo aquí, para todo judío de la época, ver a cientos de gentiles convertirse y guardar Torah. ¿Te puedes imaginar? Es tan impactante como lo que sucede al día de hoy, Cientos de judíos mirando a gentiles guardando Torah. Porque era lo primero que hacía alguien que llegaba, que había conocido a Yehoshua y que entraba en la comunidad de los del camino, ¿no? En ese camino, todos los creyentes, lo que empezaban a hacer era empezar a vivir conforme a la voluntad del Eterno. Tú vas a ver que en el capítulo 15 de Hechos, después lo legislan para que no se vuelva un rollo raro, ¿no? Y que no empiecen a haber corrientes extrañas en que tienes que hacer y si no, no eres salvo. En que si no haces, no hay salvación. Tú vas a ver que esto va a quedar muy bien legislado en los próximos capítulos del libro de los Hechos. Pero era impactante, ¿no? La respuesta automática de todo aquel que ha recibido su espíritu de santidad es hacer conforme a su voluntad. No hay más. Y su voluntad, ya lo hemos dicho antes, está en sus instrucciones, está en su ley y es buena, es agradable y es perfecta. Primera de Juan 3:24. Dice Juan, y el que guarda sus mandamientos permanece en él, permanece en Elohim, y Elohim en él, ¿no? Porque es que está hablando de eso, del Ruach HaKodesh. Y por eso sabemos que él permanece en nosotros. ¿Ves? Aquí dice, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Es su Espíritu Santo, es su santidad, es el poder, el dunamis. Esa palabra dunamis es por eso dinamita, potente, es fuerza, es poder. Y lo recibimos de parte de Adonai. Así que si al día de hoy tú sientes que andas como flaqueando, si tú sientes que andas como sintiéndote abandonado, triste, como que no tienes el poder y la fuerza, recuerda que tú recibiste poder que viene de lo alto. Y que tú no tienes que andar conforme a las cosas del mundo. Ni pensando, porque es que mira, ¿por qué lo digo esto ahorita? Les publiqué ayer en la noche un texto, ¿no? Porque el mundo lo que nos enseña ahorita es que todo es trágico. Que todo es fatal. Y es así, todo es fatal, claro. Todo está cayéndose a pedazos allá afuera. Y pareciese que la intención de todo esto es hacer que tú te caigas primero, antes de que caiga todo. Que tú te quebrantes de tal forma que ya no haya más esperanza, que ya no haya más dunamis en ti, ni fuerza. Y eso no tiene por qué suceder. Nosotros somos portadores del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, de la fuerza del Señor, del poder que desciende de lo alto. Tenemos ese poder. Y el Señor dice claramente, el que permanece hasta el fin, ese es el permanecer hasta el fin, creyendo en la fortaleza del Señor, en su voluntad y no haciendo caso a la desesperanza del mundo. El estrecho de Hormuz está cerrado, se acabó el petróleo, vamos a empezar a regresar a la época de las cavernas. Baruch Adonai, bendito sea el Eterno. Igual y así ya el hombre contacta su verdad y su realidad y deja de andar en pos de lo que ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva distinta, una forma diferente. Es que vamos a morir todos, Baruch Adonai también.
Porque para mí el morir es ganancia cuando estoy en Cristo. Porque mi esperanza no está aquí, en este mundo. Mi esperanza está en la eternidad. Por eso, hermano, hermana, ¿no? Familia, no vayamos en pos de las cosas de este mundo. Nuestra esperanza no esté puesta en cuántos años viviré y cómo los viviré. ¿Tendré lo necesario o no lo tendré? El Señor es claro en su palabra. Mira los pajaritos allá afuera. ¿Ya viste? No hilan, no tejen, no trabajan. Todos los días tienen comida. Todos y cada uno de ellos tiene su propio nido. Sus hijitos nacen, crecen. Mira las plantas, mira los árboles. ¿Tú crees que se esfuerzan por dar fruto? Cumplen con el propósito para el cual fueron hechos. Tu vida será igual de plena cuando cumplas el propósito para el cual fuiste hecho. ¿Cuál es ese propósito? Andar conforme a la voluntad del Eterno, para que entonces la gloria y la honra de nuestro Señor se haga visible en nuestra vida. Y entonces, lo que sigue es vida eterna. Joel 2:28 al 29. Perdón. Joel 2:28 y 29 dice: después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda persona. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Y sus jóvenes verán visiones. Derramaré mi espíritu hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días. ¿Sabes qué significa profetizar? Declarar las verdades de Dios. Porque todo profeta lo que llegaba y decía era la voluntad de Dios. Por eso decíamos la semana pasada, eran tan odiados, tan despreciados. Muchos de ellos vivieron en la cárcel, muchos otros entraron en el foso de los leones, ¿no? Por decir las cosas que no querían que los gobernantes escucharan, o más bien lo que los gobernantes no querían escuchar. Pero, ¿sabes? El profetizar es hablar de las bondades, es hablar del poder de Dios, es hablar de las cosas, no para llegar y decirte, tú, hermano Monty, irás a las naciones. Tú, hermano Monty, tienes el poder de Dios en tu vida para ser transformado, para transformar la vida de otros. Eso es profecía. Claro. Y por eso dice, profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Claro, el Señor guiará a través de su espíritu a su pueblo. Yehoshua no hace acepción de personas. Fíjate qué bonito cuando dice, inclusive hasta los siervos y las siervas. Porque en aquellos días, un siervo y una sierva no tenían ningún tipo de privilegio ni de nada. ¿No? El único que tenía privilegio era el dueño, el Señor. Pero el Señor dice, yo salvaré y daré espíritu y derramaré mi poder a todos. Esa es una parte de la novedad del Evangelio, ¿no? Claro. Que, como dice Pablo, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros. O sea, si te pones a imaginar ese mismo poder que levantó a Dios de los muertos, amén, mora en nosotros. Así es, amén. Es impresionante. Y es que fíjate, y yo creo que estas cosas son muy importantes e interesantes de ver, porque ¿se acuerdan del hijo pródigo? No, perdón, del joven rico. ¿Se acuerdan de que llega el joven rico y le dice al Señor que qué le hace falta? ¿No? Que ha hecho todo lo que tenía que hacer durante toda su vida, ha cumplido, es un religioso, para que me entiendas. Ha ido al templo, ha orado, ha hecho sacrificios. Y entonces es un joven rico, es millonario. Porque en aquellos días el pensamiento era que si tú pecabas y no tenías con qué comprar un becerro, una cabra o una oveja para llevar al sacrificio, tu pecado no iba a ser perdonado. Entonces, aquel que era hartamente rico en propiedades
No era que pudiera estar pecando voluntariamente, pero tenía la posición exacta y correcta para poder ir al templo y llevar los sacrificios que fueran necesarios. Y entonces el Señor le dice, deja toda tu riqueza y sígueme. Y el joven rico se va muy triste, porque él no ha entendido que lo único que puede darle salvación no es los becerritos que va a ir a sacrificar al templo, sino que el único cordero verdadero, el único corbán que le va a dar salvación es al que tiene enfrente. Y por eso le dice, deja todo, regala todo a los pobres y sígueme. Deshazte ya del pensamiento de que tu riqueza es quien te da la salvación. Yo soy el único que te puede salvar. Y por eso todos los apóstoles que están, bueno, no solo los apóstoles, sino los que están alrededor dicen, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si este que es rico no tiene salvación, ¿quién podrá salvarse? Bueno, pues esa es la cuestión. Que él lo que no comprendió es que lo único que podía salvarse y la riqueza que podía salvarse era la de nuestro Señor. Por eso cuando dice, hasta los siervos y las siervas de en aquellos días, ellos no tenían opción. Ellos no eran dueños de nada. Y si tenían su pecado, se morían con su pecado. Porque ningún dueño iba a poner el mejor de sus becerros para ir a sacrificarlo por un siervo. A menos que, bueno, fuera muy bueno el dueño, ¿no? De esos a los que se le iban y le ponían el aretito porque estaban muy contentos de estar con él. Pero un siervo, un esclavo, no tenía sus privilegios. Pero como bien dice Gerson, esta es una de las novedades brutales que no podía entender el mundo entero. Pero es que el Señor a todo el mundo se derramó. Su poder se le dio a todos. Sin distinción. Sin distinción. ¿Se acuerdan de Onésimo, no? Ya lo vimos en la carta. Así le ¿no? Y hay que ver el enfoque también que se le da a esto, ¿no? Porque podría decir, cuando tengo el poder de Dios, pues yo puedo hacer lo que bien me plazca con este poder. Y hay el vivo ejemplo de Simón el Mago, que quiso comprar el poder de Dios. No tenía el poder, ¿eh? No tenía el poder, él quería el poder. Pero ese es el vivo ejemplo de alguien que no ha entendido. Mira, y no vamos muy lejos. En nuestra época hay muchos magos como esos. O como el Bar Jesús, ¿se acuerdas? Que también andaba por ahí, que se lo encontró Pablo, ¿no? Queriendo hacer milagros que eran charlatanerías, y después quiso tener el poder del que era del Señor para seguir haciendo. Y al día de hoy lo vemos. Al día de hoy el internet está lleno de eso. Las iglesias, triste y lamentablemente evangélicas en muchas partes, está llena de esos. De los que pintan rayas para que la gente no pase porque es el poder de Dios el que está ahí manifiesto, el que hizo crecer piernas, brazos. Charlatanerías, para que me entiendas. El verdadero poder no estriba en eso. El verdadero poder es la salvación. Y el único que puede darla es Yehoshua, es Cristo. Volviendo a Hechos 1, verso 5. Dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Con el Ruach HaKodesh, del cual hemos venido hablando todo este estudio, ¿no? Qué emocionante, ¿te imaginas? Qué emocionante. A ellos se los habían anunciado. Esto es algo que nunca ha sucedido. El poder de Dios, el Espíritu Santo, el dunamis en griego, ¿no? Descendía sobre cada uno de los profetas en el pasado, pero cuando el profeta cumplía con su labor, el Espíritu se volvía a Dios. El Espíritu venía al profeta, venía al servicio de Dios para con el profeta, pero después se retiraba. Este no es lo mismo. El Espíritu de Dios permanecerá. ¡Wow! Permanecerá en todos y cada uno de ellos. Ahora, nosotros siempre pensamos, y me gusta a mí imaginar mucho, cómo sería la mente, el pensamiento y la estructura de la forma de mirar las cosas y de ver las situaciones de los apóstoles en esta nueva naturaleza. Todos son hebreos. Todos han sido educados conforme a la halajá hebrea. No voy a decir judía todavía, que aunque sí ya había mucha de esa halajá judía. Claro, no existía el Talmud como tal todavía, pero ya existían todas esas tradiciones de lavarse las manos hasta los codos antes de comer, de no caminar no sé cuántos pasos en Shabbat, de que no podías hacer nada, o sea, todas estas prohibiciones, ¿no? Todas estas cosas que ya formaban parte de la tradición judaica, ¿no? Por decirlo así.
Pero yo quiero pensar que ellos están siendo la punta de lanza de una transformación social, política, espiritual, teológica, en todos los sentidos. Ellos están recibiendo una nueva que no contradice las verdades del pasado, pero que la enriquece brutalmente. Entonces yo quiero pensar que cuando les dice serán bautizados y vendrá en pocos días el Espíritu, el poder de Dios sobre ustedes y no se les retirará ya más. Porque ellos entendían esto del poder de Dios, descender sobre profetas. Ellos recordaban a Elías, a Samuel inclusive, ¿no? Sabían que el Espíritu de Dios venía sobre los ungidos, pero vamos a ser todos ungidos. Vamos a tener el Espíritu que tuvo Samuel, el Espíritu que tuvo Jeremías cuando profetizó, el Espíritu que Isaías se posó sobre Isaías cuando profetizó y escribió, estará permanentemente sobre nosotros. ¿Sabes? Al día de hoy hemos devaluado tanto eso que deberíamos estar igual o más emocionados que ellos. Porque hoy portamos el mismo espíritu que ellos recibieron. Lo que pasa es que ellos eran los primeros. Ellos estaban en esta cosa de ser los que estrenarían dicha nueva posición. Esto, les pongo yo aquí, literalmente sería el equivalente a ser sumergidos en la mente de Adonai. Sumergidos en la intención divina. En el río del Espíritu, ¿no? Sumergidos en la santidad de Elohim. Es que, de verdad, debemos recapitular en nuestra mente de lo que se está hablando aquí. Y entender que nosotros portamos ese espíritu. ¿No? Mira, ¿cómo dice la Escritura, no? Hay enfermos entre ustedes, ¿no? Y algunos hasta han muerto, ¿no? ¿Por falta de qué? De entendimiento. Pablo lo habla con respecto a Pesaj, ¿no? Que dice que el que come y bebe juicio. Pero si te das cuenta, la razón de la que está hablando ahí es entendimiento, conocimiento. Y eso es lo que el Ruach del Señor y la santidad del Señor viene y nos da. Las enfermedades, las depresiones, las cuestiones psíquicas inclusive, las adicciones, son el resultado de no entender que el Espíritu de Dios puede sanarlo todo y transformarlo todo. En su voluntad, claro está. Porque muchas veces el Señor permitirá que suceda tal o cual cosa para que tú le conozcas. Para que le conozcas y tengas vida eterna. Ojo, muy importante. El propósito y el objetivo de esto no es nuestra carne. Es la vida eterna. Porque ¿de qué me sirve tener todos los placeres aquí? ¿De qué me sirve ganar el mundo? Si se perderá mi ruaj, mi espíritu, mi posición delante del Señor. ¿De qué sirve? Entonces, tal y como el agua limpia las impurezas físicas, así el ruaj de Adonai limpiará el corazón del hombre. Porque la tevilá, sí sabes, ¿no? La tevilá, el sumergirse, en aquellos días era sinónimo de limpieza. De hecho, las mujeres tenían una tevilá ritual cada fin de ciclo de su periodo, ¿no? Y el hombre también, cuando había estado, por ejemplo, en contacto con un animal muerto, ¿no? La ordenanza era que hicieras la tevilá, que te limpiaras, que te bañaras. Acuérdate que en aquellos días no había regadera para que te fueras a bañar y te cayera la agüita por arriba. O sea, como se bañaba alguien era sumergiéndose en una pileta, ¿no? Esa era la forma de bañarse. Ir al río, inclusive, a hacer una tevilá. Bueno, Juan ocupa este mismo principio para limpiarte espiritualmente. Y por eso llama a hacer la inmersión, el bautismo. Pero lo que está diciendo aquí es, ya no será el bautismo solamente de Juan el que importe aquí. Porque ustedes fueron bautizados en agua, pero serán sumergidos en el Espíritu.
¿no? Así como el agua limpia las impurezas físicas, así el Ruach de Adonai limpiará el corazón del hombre. Por eso nadie puede venirte a decir que una vez que has recibido el Ruach HaKodesh, una vez que has recibido al Señor, a Yehoshua, a Cristo en tu corazón, y lo crees como tu creador, como tu Dios, nadie puede venir a reprocharte nada. Por eso Satanás no puede venir a culparte. El acusador no puede venir a denunciar. Porque tú has sido limpiado, has sido lavado y has sido restaurado. Por eso la blasfemia en contra del Espíritu es seguir haciendo lo que tu gana haga en tu carne y en tu forma, aún habiendo ya recibido Ruach HaKodesh, ¿no? Podríamos hablar un poco de desobediencia, ¿no? La desobediencia es una blasfemia delante de Dios, porque habiéndote transformado y habiéndote hecho una nueva criatura, ¿cómo vas a seguir tú caminando en el mundo? Pero al enemigo le encanta, ¿eh? Al enemigo le encanta recordarte tu pasado, al enemigo le encanta culparte, al enemigo le encanta... Como decía por ahí, había un cliché cristiano que decía, cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. ¿No es cierto? Porque está condenado. Está condenado. Y se va a llevar a cabo la ejecución de dicha condena. ¿No? Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Y les daré entendimiento para que me reconozcan. ¿Te das cuenta por dónde va esto? Es justo lo que estamos hablando. Es entendimiento. Y les daré entendimiento para que me reconozcan. Pues yo soy Hashem. Ahí siempre que escuches que yo digo Hashem, aparece el nombre de las 4 letras. Yod, Hei, Bab, Hei. Lo que en algunas traducciones se traduce como Yahvé o Jehová, que están traducciones que no tienen de verdad ningún fundamento para decir eso, pero que por eso nosotros decimos Hashem. Hashem significa el nombre, haciendo referencia al nombre de las 4 letras. ¿Ok? Entonces dice, pues yo soy Hashem. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, su Elohim. Así es. Amén. Cuando se vuelvan a mí de todo corazón. ¿Viste? Cuando tu corazón se ha transformado, cuando tu corazón se ha limpiado a través de la tevilá del Espíritu, que es cuando viene el Ruach HaKodesh y te limpia y te sumerge. Y entonces, ¿qué? En ese momento tendrás un corazón limpio y en ese momento te constituyes como pueblo de Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces, ojo, esto nos debe dar un chispazo. ¿Quién es pueblo de Adonai? ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que lo siguen, pero no solamente los que lo siguen guardando su Torah, sino los que han reconocido ¿a quién? A Mashiach, a Yehoshua. Porque, ojo, tú puedes reconocer Elohim y decir, todo lo que Elohim ha dado es bueno. Claro, es bueno. Y tu Torah es buena y yo la cumplo, pero no tengo a Yehoshua y no quiero tenerlo. El Ruach de Adonai, acuérdate, el Espíritu Santo viene a través de Jesucristo. No viene a través de nadie más. Por eso Él les dice, es necesario que yo me vaya. ¿Me entiendes? Porque esto hace notar y nos deja ver que es solo a través de Él que puede suceder esto. ¿Entiendes? Hombre, si no para esta persona no hubo Corbán, entonces claro. Teniendo una deuda que no es... Exactamente, porque lo único que pagará la deuda del hombre es el Corbán perfecto que murió en la cruz. Por eso, no importa que todos digan, sí, murió en la cruz, murió. No, lo importante es que reconozcas que resucitó. Porque en la resurrección está el poder de Dios. Está nuestra salvación en la resurrección. Y eso es lo que garantiza que nosotros seamos salvos. Al ser bautizados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el hombre recibe competencias para entender, comprender
y hacer conforme a la manera de Adonai. Hay que morir para vivir. Crucificar la carne para poder vivir en el espíritu. Alinear al hombre a hacer la voluntad divina. Alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es más, ¿cuántas veces lo he dicho yo aquí? Morimos a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Eterno. ¿No es cierto? Esa es la moral del cristiano, ¿eh? La verdadera moral, si nosotros buscáramos definir la moral del cristiano, es morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad del Eterno. Esa es nuestra moral. Porque en la voluntad del Eterno está toda buena obra. ¿No? Por eso dice la Escritura que estemos capacitados para toda buena obra. Claro, ¿quién es quien nos capacita? ¿Quién nos da las competencias? Su santidad, el Espíritu Santo, derramado sobre su pueblo. El 6 dice, entonces cuando ellos se reunieron y le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? La semana pasada hablábamos algo muy interesante de esto. Ellos conocen las profecías. Ellos saben de la promesa que hay. Por eso es completamente legítimo que pregunten, ¿harás esto en nuestros días? Fíjate, Ezequiel 37, 21 al 23 dice, y les diré que así ha dicho Adonai. Perdón, y les dirás que así ha dicho Adonai. Esto no estoy leyendo mal. Ezequiel 37, del 21 al 23. Y les diré que así ha dicho Adonai, Hashem. Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con los ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones, de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y vuelve a repetir, y yo seré su Elohim. Ellos saben de estas promesas. Ellos han leído Ezequiel. Y por eso le preguntan, ¿será en nuestros días, Señor? ¿Será en este tiempo lo que está profetizado? Ellos saben que cada una de estas profecías tiene cumplimiento ¿en quién? En Cristo, en Yehoshua HaMashiach, ¿no? Por eso la pregunta no tiene un ápice de incredulidad, sino más bien de esperanza y de emuná, de fe, de conocimiento. Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Unificarás a todo el que cree en ti y lo harás una sola nación? Así, les pongo yo, sucede igual en nuestros días, cuando compartimos el Evangelio y hablamos de la segunda venida del Rey. La pregunta es igual de legítima que la de los apóstoles, porque en esa pregunta hay un deseo que está lleno de esperanza y de anhelo. ¿Será en nuestros días cuando el Señor vuelva? Siempre oramos, ¿no? Que en nuestros días sea. Segunda de Corintios 6:2. 6:2. Porque dice, en tiempo favorable te escuché y en día de salvación te socorrí. Miren, ahora es un tiempo favorable. Miren, ahora es un día de salvación. Ahora es un día de salvación. Es este mismo anhelo que hoy tenemos de ver en nuestros días la restauración de todas las cosas. Ya ven, Señor, ya ven pronto, ¿no? Decimos, ¿no? Que sean nuestros días, Señor. Porque de que lo veremos, no veremos. Porque acuérdense lo que dice Tesalonicenses. Los muertos resucitarán. Y no nos adelantaremos nosotros a nadie. Ellos resucitarán y nosotros juntos con ellos estaremos en su presencia. Hombre, pero cuánto es el anhelo de ver
con nuestros propios ojitos en esta vida todas estas cosas. No sé qué tan lejos esté de que suceda. Tal vez está muy cerca, tal vez no. Pero nuestra esperanza está en Él, en nadie más. Dice el 7, Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. El plan de restauración, que es desde el Abba, desde la plenitud de la deidad, que se gestó en esta plenitud para devolver el estado primigenio de todas las cosas, conlleva un tiempo y un proceso que no corresponde a la cronología natural del hombre. Es algo que debemos entender. Los tiempos de Adonai no son los tiempos del hombre. ¿No es cierto? Conlleva un tiempo y un proceso. El tiempo en medio de este proceso no es conforme a la métrica humana, que piensa en generaciones, en días y años. ¿No? Como quien en vida anhela cumplir o que se cumplan dichas promesas. No es así. Para el Señor, el tiempo que para nosotros puede ser muchísimo son segundos. ¿No es cierto? El tiempo de Dios no es como el nuestro. Nosotros sí estamos sujetos a la métrica de la vida de esta tierra, pero la métrica del Eterno es atemporal y no se rige por calendarios humanos. Entonces le dice, no les corresponde a ustedes saberlo. No es necesario ni siquiera que lo sepan. Hagan ustedes conforme a lo que se les ha enseñado. Hagan ustedes conforme a la instrucción que han recibido. Hagan viva y eficaz esta capacitación que están recibiendo de parte de la santidad que será derramada en ustedes. Y lo demás, no se preocupen. Mateo 24:36. Mateo 24:36 dice, pero en cuanto al día y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aún el Hijo, sino el Padre. Haciendo referencia a que este plan no proviene de este mundo, sino que es un plan que proviene de lo alto. Es un plan divino y se cumplirá en la voluntad divina. Lo importante, les pongo, no es saber los tiempos y cómo es que esto será. Lo verdadero importante es estar y mantenerse alineado a la voluntad del Eterno y estar listo para cuando esto suceda. ¿No es cierto? Sea en nuestros tiempos, sea en nuestros días o no. ¿Cómo vas a estar listo si ya has muerto y vas a ser resucitado? Hombre, así, habiendo vivido una vida de honra y gloria al Eterno. Eso sería estar listo. Y para los que estamos vivos, pues lo mismo, ir en pos de su voluntad, vivir vidas que le honren, le glorifiquen, dar gloria a su nombre. Era necesario que venga el Espíritu Santo también, porque si vamos a la situación, al contexto en la que vivían ellos, ha de ser un poco traumático para ellos, porque es verdad que tenían figuras como el templo, sacrificios. Nuestro padre vivía nuestros antiguos vivían en el desierto de la misma mano el tabernáculo, todo, ¿no? Eran teocéntricos, pero ahora vivimos una esclavitud. Dios nos abandonó. Dios va a restaurar otra vez la nación que vivía con el Eterno como venían desde hace mucho. O sea, un trauma para ellos. Vivían muy terrenalmente, vivían en unificar un pueblo libre de romanos, asirios, porque estaban ahí. O ese era el entendimiento que que su mente alcanzaba como libertad. Entonces tuvo que venir el Rúa, el Espíritu Santo, para que haya una conexión con lo que se les reveló a los apóstoles y pueda iniciarse el predicar el Evangelio, que justamente era la novedad, que no se le estaba librando de la opresión terrenal, sino que de una opresión de sus pecados. Porque ese niño que iba a nacer, incluso la profecía dice, este niño nacerá y salvará a su pueblo de sus pecados. Así es. Entonces ellos, no tenemos templo, no podemos ir a sacrificar porque el templo está corrupto. ¿Qué hacemos? Nos sentimos abandonados. O sea, no había... Era traumático, ¿eh? No había promesa, no había nada. Entonces, claro. Sí, algunos
que guardaban, el remanente que guardaba esa promesa se iba a venir como Simón, ¿no? Decía, ahora he visto a este niño y ahora puedo morir tranquilo porque vi la esperanza. Claro, conocía la profecía y he visto el cumplimiento de la misma, ¿no? Entonces había sido traumático en su época. Sí, sí. Incluso para nuestra época que vivimos tan mundanamente, como que vemos lejos esa salvación o qué será. Hemos normalizado inclusive las cosas. Me aferro, vale, pues me aferro, voy a la iglesia, lo que sea. Desestimamos. El Señor te invita a que lo vivas. Amén. Y no como una tradición de una religión, no, pues tienes que vestirte de esta manera, o tienes que actuar de esta manera, o tienes que ir a la iglesia porque si no, no eres salvo. No, no son tradiciones de este mundo, Sí. al final la que te corrige, sino lo que dice la Escritura. Amén. Así es. Entonces, esperar esa promesa aún está vigente en este día. Y la promesa se está dando, los milagros se están dando. Y eso representaría estar listo. Tener las promesas, vivirlas vivas y eficazmente en nuestra vida, sería el estar listo, el perseverar hasta el fin. El saber que así como ellos, que tenían esta situación de tal vez sentirse, como bien dices, ¿no? Abandonados, como sin entendimiento, este Ruach HaKodesh va a ser como esta agua fresca. Eso decíamos al principio del estudio, ¿no? Es la interfaz propiamente, ¿no? Es este vínculo que va a traer al que vivía conforme a... Estamos sin cobertura. Ándale, exactamente. Y fíjate, por eso es tan traumático para ellos que Yehoshua les diga, yo miré, es necesario que yo muera. No, Señor. Pero si tú eres la esperanza, lo que nosotros estábamos buscando, eso eres tú. No te vayas. Ya después entienden, ya después comprenden que esto es un proceso, que los tiempos en el Señor son distintos, que los procesos en el Señor son santos y perfectos, ¿no? Y entonces, cuando viene el Ruach HaKodesh, cuando se cumple verdaderamente esa promesa, y ellos pueden saberse enteramente listos y preparados. Eso mismo que ellos sintieron en ese momento es lo mismo que nosotros debemos sentir en nuestra vida también. Porque estamos enteramente listos y preparados para toda buena obra. Porque tenemos su espíritu, porque tenemos su ruaj. Pero recibirán, dice, poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Y eso nos involucra a nosotros también. Todo aquel que reciba Ruach HaKodesh, todo aquel que reciba el poder que viene de lo alto, tendrá la misma tarea por cumplir. La misma asignación, por decirlo así. Ser testigos del poder de lo alto. Ser testigos del Eterno. Juan 15:27 dice, además ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Ahora fíjate, eso también aplica para nosotros, ¿sabes? Porque todo el que tiene el espíritu de Adonai, todo el que tiene el Ruach HaKodesh, tiene la mente de Cristo. Y todos debemos ser testigos de Él. Y todos hemos estado con Él. ¿No? Desde el momento en el que llega a nuestra vida, desde ese momento estamos con Él. Yehoshua no les dice cuándo serán estas cosas, pero sí les dice que ellos serán partícipes de ellas. Es que es increíble lo que es, como decía Gerson hace rato. Serán la primera generación que servirá de una manera completamente distinta. Ya las cosas del pasado no van a ser lo que prime. No porque lo hayan abandonado, sino porque la ecuación ahora es diferente. El hombre como portador del espíritu de Adonai, permanentemente, se pondrá en marcha una estructura espiritual que no había, que no existía. No permanentemente, como lo hemos hablado ya hace rato. La era del dunamis, del poder que desciende de lo alto, ¿no? Daría inicio con ellos. Hasta el día de hoy. Amén. Ellos serán investidos de la santidad de Elohim,
que los capacitará para vivir y manifestar la voluntad del Creador en sus vidas. Eso también es para nosotros. Amén. Amén. Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. En cambio, dice, yo estoy lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza para denunciar la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Claro, él tenía el poder de lo alto. ¿Y qué hacía? Él no se quedaba callado, ¿eh? Él iba y denunciaba, aunque fuera y le costara lo que le costara. Eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Nosotros debemos declarar al Señor en todo tiempo. Fíjate, David y yo estamos platicando ahora, que salimos el jueves, y hablábamos de este Pikuach Nefesh, ¿no? El Pikuach Nefesh es la capacidad o la posibilidad, más bien, de poder romper con alguna mitzvah para la sobrevivencia de la persona. O sea, nosotros no comemos nada que no sea comida. No comemos mariscos, no comemos cerdo, no comemos nada de eso. Pero si nos viéramos en la situación de que que no hay otra cosa y moriríamos si no comiéramos eso, aplicaríamos un Pikuach Nefesh. Vas a comer lo que haya para no morir. ¿Vale? ¿Y el Señor qué hace? El Señor entiende porque el Señor es pro vida y porque la Torah se dio para la vida del hombre. No el hombre para la Torah, ¿me entiendes? ¿Vale? Pero ¿qué hay de el Pikuach Nefesh para negar a Cristo? Para negar a Mashiach en nuestros días. Aplica el Pikuach Nefesh. Aplica el decir, voy a negar al Señor porque si no me matan, aunque yo en mi corazón dentro sé que no lo estoy negando. Según lo que dice la iglesia del primer siglo, no aplica. Porque por eso cientos de miles murieron en los coliseos. Porque no negaron a Cristo. Por eso Esteban murió apedreado. Porque no negó a Cristo. Y él podría haber hecho un Pikuach Nefesh en ese momento. Y haber dicho, no, mi vida está en peligro. Entonces mejor les digo ahorita, sí, no se preocupen, ya. No, Jesucristo nada, Jesucristo nada, ¿no? ¿Quién sabe quién es ese? No. Ellos murieron por el nombre de Mashiach. Ellos murieron por ser portadores de la verdad de Yehoshua. Y porque para que aplique Pikuach siempre tiene que haber como un mandamiento que haya por encima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alimentación, si depende de tu vida, pues antes mayor es preservar la vida, pero ante preservar la vida y negar es como si niegas a Mashiach, que es el dador de la vida, o sea, el claro. negarlo está por encima. Exactamente. Vida, ¿sabes? Por eso Pablo instruye, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aparte, pues, si niegas al que te da vida, pues no te sirve quedarte vivo 10 minutos más y luego vas a tener la muerte eterna. Y aparte porque hay algo muy importante. Cuando habla de vida la Escritura, lo hemos dicho muchas veces ya aquí, no se refiere a la vida que viviremos en esta carne, sino a la vida eterna. Perder la vida eterna por decir, o sea, ganar la vida de este mundo para perder la vida eterna. Mal negocio, ¿eh? Mal negocio. Dime, hijita. Como Pedro se negó a Yeshua 3 veces. Fíjate, la próxima semana vamos a hacer un estudio completo sobre Judas, el Iscariote, ¿no? El que traicionó por 30 monedas de plata. Vale. Pedro fue peor, porque traicionó al Señor hasta sin monedas, ¿vale? Pero hay una diferencia entre Pedro y Judas. Porque el Señor le pidió a Pedro que hiciera eso, pero sin embargo a Judas no le pidió eso. No, el Señor nunca le pidió a Pedro que lo traicionara o que lo negara. Lo que sucede en la realidad le advirtió a Pedro. Pero ojo, es aún peor todavía, porque te advierten y todavía vas como el burro y metes... Lo didáctico fue decir, o sea, no te llenes como la boca de palabras, claro. Date cuenta de la vulnerabilidad que tienes. Pero fíjate cómo es la cuestión aquí. Pedro da y vuelve sus pasos, regresa sus pasos al Señor y se arrepiente. Judas no. Hay muchas cosas dentro de lo que Judas hizo y cómo fue que murió y todo eso. Ya vamos a ver la próxima semana en el segundo turno.
no se arrepiente. Por eso se mata. No he entendido. Ya vamos a ver, no vamos a hablar mucho de ese tema porque lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero tú te das cuenta, cómo ellos sí están dispuestos a perder su vida por el Señor. Pero ¿hasta qué momento? Hasta que son capacitados por el Espíritu Santo. Ahora sí, hija, dime. Que Judas murió porque él se mató porque él creía que Yeshua nunca lo perdonaría por lo que hizo. Sí, ¿sabes que aquí debemos entender algo? No entendió quién era Mashiach. No comprendió la obra majestuosa de Mashiach. No es como cuando estamos congregando y todo y tomamos como que una pausa y dejamos de venir, ¿no? No ha habido entendimiento. ¿Sabes qué pasa? Que mira, yo siempre he pensado esto. No es lo mismo creer en el Señor que creerle al Señor. Todos creen. Los demonios creen. Los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Pero creerle es poner por obra. Es vivir conforme a lo que Él enseña. Y eso fue lo que no hizo Y más, Judas. yo creo que vivimos como en una sociedad que es muy fácil autoconvencerte de algo, ¿sabes? Sí. Es como cuando pasas a exponer un tema, ¿sabes? Ay, ¿y qué crees? El evangelio como bien detalladito. Sí. Pero ahí es como por eso yo creo que dice la Torah, como examínate todos los días si realmente estás viviendo Amén. por lo que crees o estás convenciéndote todo el tiempo porque estás consciente de lo que crees. Claro, Entonces, claro. estás dando Sí, exactamente. fruto, ¿Lo estás viviendo o solo es un tema académico? o lo estás forzando, ¿sabes? Claro. Como- Sí. Ellos al igual, por eso fíjate, en la Escritura dice, ¿no? Es que hay tantas citas que pudiéramos traer, ¿no? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Decían creer, pero en realidad no actuaban creyendo, ¿no? Fíjate, ellos, al igual que Miqueas y que todos los profetas, serán investidos del poder de lo alto, pero con la diferencia de que el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, ya no los abandonaría nunca, ya no nos abandonaría nunca, sino que su presencia sería permanente. Estas intenciones de las que hemos hablado, la santidad divina, capacitándonos, formando en cada uno de nosotros y en ellos también un carácter y cualidades para realizar la obra que se les ha encomendado. Ahora, yo quiero que tú hagas un análisis en este momento rapidito. Mírate hace 10 años. ¿Eres el mismo? No eres el mismo. El Señor ha hecho grandes transformaciones dentro de tu vida, ¿no? Tú haces ese pequeño ejercicio. La transformación es progresiva. Los cambios son abismales. El Pedro que negó a Mashiach, que blasfemó, que dijo groserías para que se dieran cuenta que él no andaba con ellos. Es el mismo que se levanta y da un discurso a 3,000 personas. Y se convierten. Dicen que la sombra, ¿no?, de Pedro sanaba enfermos. La transformación es progresiva, pero y que inicia... como el referente con respecto a la predicación. Claro. Entonces, tenemos que entender esto. Mira hacia atrás. Mira cómo el Señor está transformando, ¿no? Por eso Pablo habla tan efusivamente de la carrera, de la lucha. Peleemos la batalla. Corramos la buena carrera. ¿Qué significa estar en su voluntad, caminando, haciendo su voluntad? De 1 Corintios 2:16, ya casi terminamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién podría conocer al Señor? Los que tienen su mente, los que tienen su ruaj, los que hemos recibido el Espíritu Santo. Y dice el 9 de nuestro texto base en Hechos 1. Después de decir estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Entonces una nube lo ocultó de su vista. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16.
Y dice, indiscutiblemente, grande es el ministerio de nuestra emuná, ¿no? De nuestra fe, dice, ¿no? Él se manifestó en la carne, fue justificado. Por eso dice, grande es el misterio de nuestra emuná. Acuérdense que la palabra fe, nosotros siempre mencionamos emuná, porque en realidad lo que el emuná es el cúmulo de la sabiduría que recibimos de parte del Señor, ¿no? La capacitación que hemos recibido de parte del Señor, y por eso podemos testificar de Él, ¿vale? En la fidelidad. No es apretar las manos fuerte, 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 creyendo que algo va a suceder. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y cuando hay certeza es porque hay conocimiento. Yo puedo creer que va a suceder porque conozco el carácter de mi Señor, la voluntad de eterno en mi vida, y por eso, porque hay conocimiento, porque hay capacitación de parte de Él, puedo decir que tengo fe. Por eso decimos emuná siempre, ¿no? Entonces, fíjate, el misterio de este emuná se manifestó en la carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es el proceso necesario que debía suceder. Quiero terminar el estudio del día de hoy leyendo un comentario con respecto a este pasaje que me parece, porque estoy leyendo tan mal, que me parece sumamente acertado y que aporta una realidad que ningún creyente debe ignorar. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leer el comentario de William Barclay de este verso de Hechos 9. Y dice así, William Barclay es un cristiano que escribió comentarios de todo el libro de los Hechos y tuvo un impacto brutal y mucha gente fue transformada y fue tan fuerte esto y se pidió tanto que él empezó a hacer comentarios de todo el Nuevo Testamento, ¿vale? Y gracias a su trabajo ha llegado a cientos de miles de idiomas y de muchas personas han sido transformadas por este varón. Es uno de los varones que el Señor ha puesto para el servicio y ha trabajado fuertemente. Bueno, ya murió hace muchos años, ¿no? La primera es que es necesario que hubiera un momento final en el que Yehoshua volviera a la gloria que era suya. ¿Vale? Por eso era necesario que él se fuera, que ellos lo vieran subiendo. ¿Ok? Los 40 días de las apariciones después de la resurrección se habían cumplido. Podemos comprender que aquel tiempo, cuando Mashiach estuvo entre nosotros, no podía prolongarse indefinidamente. Tenía que haber un final definitivo. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Barclay. Habría sido mucho peor que en las apariciones del Señor resucitado hubieran sido desaparecidas, hubieran empezando a ser paulatinamente menores, hasta quedar en nada. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sido eso? Se hubiera normalizado, ya el Señor, quién sabe dónde estará. Ellos tenían que ver la contundencia de que el Señor estaba yéndose. Era necesaria la ascensión. Era necesario que, como el Mashiach había entrado en el mundo en un momento determinado, también saliera de la misma forma, dice Barclay, ¿no? Y la segunda razón es que debemos trasladarnos bajo el contexto cultural y del imaginario colectivo de la época en el que esto sucedió. Para nosotros hoy es muy normal entender que en el cielo no está Dios, en el cielo de la tierra, porque entendemos o sabemos que un cohete sale al espacio y que fuera del espacio está el cielo, las estrellas, la luna, o eso es lo que nos han contado. No. Nos han enseñado que la tierra y el universo son una cosa, pero este entendimiento no lo tienen ellos. A ellos sí se les ha hecho saber que en lo alto, más allá de lo que ellos puedan ver, está el reino de los cielos. Entonces, si el Señor estuviera en esta época, no te diría, voy a ascender a los cielos, porque te diría, ¿y hasta qué galaxia llegaría, Señor? ¿En qué galaxia es donde están tus aposentos? Al día de hoy el Señor no haría esa postura. Tendría una postura diferente, ¿no? Es necesario que yo cambie de dimensión, porque ustedes no pueden ir a esa dimensión. Ustedes están hechos en 3 dimensiones, ¿vale?
Ustedes pueden ver en 3 dimensiones y la 4ª dimensión no está hecha más que para los que cuando yo vuelva y les dé un cuerpo nuevo, entonces tendrán esta nueva dimensión. ¿Me entiendes? En aquellos días era necesario que ellos vieran conforme al conocimiento que tenían y lo que se les había sido enseñado y lo escaso o necesario que tuvieran en su mente de conocimiento, sobre eso era lo que tenían que ellos ver que sucedía eso. Y por eso es natural que ellos ven que asciendan. Les pongo, pero esto sucedió hace 2000 años y por eso al día de hoy no sería igual. ¿Me entienden? Si Yehoshua quería dar a sus seguidores una prueba irrefutable de que había vuelto a su gloria, la ascensión era absolutamente necesaria. Porque en esos tiempos se entendía que el Señor estaba en los cielos. Y los cielos se entendía como lo que estaba muy por encima de lo que habían. ¿No? Era un modismo, claro. Pero debía ser ejecutado de esa forma para que en su raciocinio y en su educación y en su cultura... Por eso es que se dice, aunque estés en el pico del Himalaya, tienes que subir a Jerusalén. O sea, claro, una expresión exactamente. Ya, qué bonito está eso. Sí. Sería, pues vosotros estáis caídos. No es que estemos caídos, estamos por debajo de los pies. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos hablado de que en la expresión descendieron? ¿Se acuerdan de Abraham? Dice que descendió a Egipto. Vale, pero ¿cómo que descendió a Egipto? Esa expresión solo podría existir para nosotros si viéramos un mapa. Porque en el mapa como tal, sí está Israel arriba y Egipto abajo. Pero solamente viendo un mapa. Pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que cuando él desciende, la condición de Misrayim es la de una sociedad caída, llena de pecado y de transgresiones, de idolatría. Y cuando él desciende a Misrayim es porque él, al estar en un estado espiritual que no va con la idolatría, que no va con el paganismo, cuando él desciende a esa sociedad, está cayendo hacia una sociedad que está perdida. Es lo mismo aquí. Cuando él tiene que subir a lo alto, es como ese, no modismo, sino culturalmente, el imaginario cultural de aquellos días era ese. El Señor está en los cielos. También el poder de Dios lo levantó de los muertos. No quiere decir que es verdad que lo levanta, pero también nos pone en una posición de que nosotros estamos ahí terrenalmente. Lo levantó de este mundo, ¿no? Lo retiró de la situación caída y corrupta. Y es lo que sucede con nosotros. Cuando el Señor viene, nos levanta. Hombre, no tienes que sentir como que volaste, no. La condición caída en la que estabas, eres restaurado. ¿No es cierto? Sí. Y les pongo, pero debemos notar una cosa, ya estamos terminando. Lucas no cuenta este suceso al final de su evangelio. Añade que los discípulos se volvieron a Jerusalén rebosando de alegría, a pesar de la ascensión, o mejor dicho, a causa de ella. Los discípulos estaban seguros de que Yehoshua, el Mashiach, no los había dejado solos, sino que estaba con ellos permanentemente. Que Yehoshua se apartara de ellos en su forma como la de un ser humano, para muchos podría resultar algo triste o doloroso, bajo la óptica del hombre común, pero no así para los discípulos, porque tal como dice el comentario de Barclay, ellos volvieron felices y llenos de esperanza y de alegría, porque habían comprendido y entendido durante los 40 días que habían sido capacitados por el Señor los planes del Eterno. Ya no vemos intentando a los apóstoles alcanzarlo. No te vayas, no nos dejes. No. Ellos entienden. Ellos comprenden lo que está sucediendo. Lucas 24:52, donde cita esto. Ellos entonces lo adoraron. Fíjate, lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría. Bendito eres tú, Señor, Dios del universo. Gracias, ¿no? Testigos, así es. No podemos ignorar que estuvo 40 días con ellos instruyéndolos, dándoles el conocimiento que era necesario para ir y hacer la obra la cual habían sido llamados. Ellos ya no son más ignorantes del plan eterno. Ya no hay dudas ni temores. Ellos saben el plan del Creador y saben que su Señor Redentor vive. ¿Cuánto más nosotros? Ellos no tenían una sola de las cartas de Juan, ni de Pablo, ni los evangelios escritos todavía. Ellos ya tenían el plan que el Señor les había dado.
Y debido a eso escriben lo que escriben. Pero ¿cuánto nosotros podemos tener la certeza y la seguridad de la segunda venida de Cristo, de su primera venida inclusive, por cuanto sí tenemos el testimonio de todos y cada uno de ellos que anduvieron con el Señor? ¿No? Esta misma certeza debemos tenerla también nosotros, y por igual que ellos, también tenemos la misma gran comisión que la que les fue encomendada a ellos. ¿No es cierto? Ir a las naciones, llevar su palabra, transformar vidas, llevar vida eterna a los que están muertos. ¿No es cierto? Es que a veces pensamos que la vida cristiana que podían llevar ellos era como fácil, porque es que vieron al Señor, al Señor estuvo entre ellos, pero al final mismo Ruach que les proveyó, que les proveyó. Es el mismo que ha provisto para nosotros. Inclusive ahora nosotros tenemos como el manual completo, ellos lo tenían pues a cachitos, ¿no? O sea, uno le reveló una cosa, otro, y ahí se iban compartiendo y los rollos y todo eso. Pero nosotros lo tenemos como mucho más claro. Y ya no solo la Torah, sino todo el trabajo que ya han hecho muchos, ¿no? Como los comentaristas. Claro, como para darnos que nos edifican y nos forman aún más todavía, ¿no? Fíjate, no ignoramos para lo cual hemos sido llamados. Y si alguno de ustedes lo ignora, pues sépase para qué fuimos llamados. Colosenses 3, y vamos a leer del 12 al 17. Y con esto casi terminamos ya. Colosenses 3. Y aquí les voy a decir para qué fuimos llamados. 3, del 12 al 17. Así que, como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. ¿No es cierto? Escogidos y consagrados. Les pongo yo. Y la carta a los Colosenses, el fruto del Ruach HaKodesh nos recuerda claramente que Él es quien nos da competencias y capacidades. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y perseverancia. Tiene que recordarnos al fruto del Ruach HaKodesh esto. Sí o sí. Sobrellévense unos a otros. Perdónense unos a otros. En caso de que alguien tenga una queja al otro, de la manera que Hashem los perdonó, así también háganlo ustedes. Víctor, pero no que nos ibas a decir cuál es el propósito por el cual el Señor nos llamó. Este es el propósito. Porque esto testificará y transformará a muchos, teniendo esta manera de vivir. Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Imagínate a alguien que está frustrado, amargado. Pero no es amor de nosotros, ¿no? Por eso dice, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esto nos lleva automáticamente al único amor perfecto. Cuando dice revístanse de amor, ¿quién es el amor? Es Yehoshua. Revístanse de Cristo. Revístanse de Jesucristo, que es el vínculo perfecto. ¿No es cierto? ¿Vale? O Elohim, ¿no? Claro. Sencillo, ¿no? Es la manifestación del amor. Bueno, pero fíjate, dice, por sobre todas las cosas, ¿eh? Ahora, en el ejemplo que estaba dando es, imagina a alguien que está amargado, frustrado, sin sentido, apartado, y conoce a alguien que tiene estas características. Amor, paciencia, compasión, benignidad, que tiene a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Tú qué crees que va a suceder con esa persona? Estás evangelizando sin abrir la boca. Si ni siquiera abrir la boca estás llevando el nombre de nuestro Señor. Escogidos y consagrados, acuérdense. Y que la paz de Mashiach gobierne en sus corazones. Pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. O sea, entiendan que todo lo que tienen es de parte del Señor. Eso es ser agradecido con el Señor. Cuando tú entiendes que todo lo que tienes es del Señor, entonces realmente entiendes quién es el Señor y agradeces, ¿no? Fuimos sido llamados en un solo cuerpo, o sea, uno con Él.
Que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes. Ese es el propósito para el cual fuimos hechos, ¿eh? Esa es la misión. Que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, con alabanzas, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud a Hashem en sus corazones. O sea, dando gracias. Mira, siempre hemos dicho que la mejor alabanza que nosotros podemos dar al Señor no es cuando venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos y cantamos canciones, como lo vamos a hacer más tarde. No. Nuestra mejor alabanza es nuestra obediencia. Cuando verdaderamente obedecemos al Señor, alabamos al Señor. ¿No? Canciones espirituales, dice. Alabanza espiritual es obediencia. Es honrar y dar gloria al Señor en nuestra vida. Les pongo, ¿puedes ver cómo el Ruach de Adonai está inmerso en todo lo que sea portador de su reino? Andemos pues conforme al Espíritu que se nos ha dado, andemos conforme a la santidad, las intenciones que nos ha dado el Espíritu de Hashem, andemos pues conforme a las intenciones del Mashiach. No dando parte ni oportunidad a los apetitos de la carne, que es justo lo que se opone al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Dios. ¿No es cierto? La carne es contra ¿qué? Gálatas 5:17. Porque la carne desea lo contrario al Espíritu. Y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagamos lo que queramos, ¿me entiendes? Fíjate, Gálatas 5:24, más adelantito. Porque los que son de Mashiach, Yehoshua, han ejecutado en el madero la carne junto con todas sus pasiones y junto con todos sus deseos. Con todas sus concupiscencias. Romanos 8, del 14 al 15 dice, porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Hashem, o son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos para estar otra vez bajo el temor, sino que ustedes recibieron un espíritu que los hace hijos. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. ¿Te das cuenta? No recibimos un espíritu de libertad para volver a la esclavitud. Los apetitos de la carne, los deseos de la carne, las concupiscencias del hombre, lo que te lleva al pecado, es lo que es contrario al espíritu. Pon atención en ello, porque eso es lo que va a ir en contra de la voluntad del Eterno. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Analízate. ¿Qué tan carnoso estoy siendo? ¿Qué tan carnalmente estoy viviendo? Y no es necesario que pienses en pecados ultra, brutales. Pecados sexuales, pecados, asesinatos. No. Hay sutilezas en nuestra vida. Pequeñas sutilezas que nos hacen dar pasos atrás. Analicemos eso. Miremos todo eso. Porque no se nos fue dado un espíritu para andar en contra de la voluntad del Eterno, sino un espíritu de libertad, no para volver a la esclavitud. Vivamos pues como escogidos de Elohim, a los cuales nuestro Rey y Señor nos ha dado su santidad a través de su Espíritu bendito y santo. Aleluya. Amén. Amén. Pues ayúdenme por favor a terminar el video. Shalom a todos los hermanos. Shabbat shalom.